El matinal informativo de Canal Red para abrir bien los ojos. Y bienvenidas y bienvenidos otra vez en Despierta, el matinal informativo de Canal Red. Son las 9:32 en España peninsular, las 8:32 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Tecleme, conmigo hoy en la mesa de debate Pablo Echenique y Irene Fugasti. Vamos ahora a ver algunas noticias más. Elia Martínez, ¿qué nos traes? Bueno, desde Washington, donde se está celebrando la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional, llegan noticias para los países de la Unión Europea que están aumentando su gasto militar. La directora de la institución, Kristalina Georgieva, pide a los países planes creíbles de financiación que deberían pasar por una subida de impuestos o recortes sociales para equilibrar las cuentas. Por otro lado, hoy se cumple un año de que Pedro Sánchez publicara una carta y se retirara 5 días a reflexionar después de que su esposa, Begoña Gómez, fuera imputada por el juez Peinado. Tras los 5 días de reflexión, Sánchez anunció una serie de medidas de regeneración democrática para luchar contra el lawfare y la desinformación. Un año después, no ha puesto en marcha todavía ninguna de aquellas medidas que anunció y a los pocos meses, PSOE y PP se repartieron el Consejo del Poder Judicial. Por otro lado, en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha presentado en el Senado las 12 preguntas que serán incluidas en la consulta popular con la que el mandatario colombiano pretende aprobar sus reformas sociales que le están bloqueando las derechas en el Poder Legislativo. El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, Gustavo Petro presentará la consulta en un acto popular. Muchas gracias, Elia. Pablo, voy contigo porque me llama la atención un año de que Pedro Sánchez publicara una carta del famoso Plan de Regeneración Democrática. Ahora, primero tengo que decir que en Italia Plan de Regeneración Democrática fue el nombre de un tentado golpe de Estado, pues es tan divertido para mí hablar de esto. Pero a pesar de esto, repasamos un poquito qué era el Plan de Regeneración Democrática de Pedro Sánchez y qué fue al final. Pues puro humo, Lorenzo, puro humo. Es verdaderamente alucinante lo que pasó en esos días. Es alucinante. Cuando Pedro Sánchez sabe que el juez Peinado va a imputar a su mujer, cuando sabe esto, se retira a su casa en el Palacio de la Moncloa, se recluye, lo hace además con una carta en la que dice que se está preguntando si todo merece la pena, es decir, dice que va a dimitir o que puede dimitir como presidente del gobierno, lo hace además con un discurso sobre la máquina del fango, los bulos, los ataques, etcétera. Es decir, está siendo claro respecto de lo que está pasando. No le cuenta nada a nadie, más que a un núcleo muy reducido de personas. La mayor parte del PSOE y de los ministros piensan que va a dimitir. Esto luego muchos periodistas han publicado, fuentes y opiniones de los altos cargos del gobierno y del PSOE en esa época. Está así 5 días, hacen un comité federal esperpéntico en Ferraz, no se sabe muy bien todavía para qué, supuestamente para mandarle su apoyo, pero no sabían qué estaba pensando. Y a los 5 días el presidente aparece en las escalinatas de la Moncloa, anuncia un plan que ya se ve que es una cosa vacía, que es fuegos artificiales, que no es nada serio, que no es ninguna reforma de la judicatura, del ecosistema mediático, nada que pueda impedir el lawfare o la violencia mediática en España. Y de las poquitas cosas que hay ahí en ese plan, al cabo de un año no ha hecho nada, y no solamente no ha hecho nada, sino que pacta con el PP
y consumar, por cierto, entregar a la derecha más reaccionaria el control del Poder Judicial. Irene. Entrega, después de 5 años de bloqueo por parte del PP, le da al PP, le da una mayoría de derechas y de extrema derecha el Consejo General y cambia la ley en un sentido de derechas. Espectacular. Yo creo que es quizás uno de los episodios más evidentes, al mismo tiempo que hilarantes, de cómo Pedro Sánchez es capaz de decir una cosa y hacer la contraria, y sigue teniendo un 30% de los votos. Creo que todo este episodio, casi que lo podría haber escrito Valle Inclán, creo que define muy bien en qué tipo de democracia fake vivimos. Irene, seguimos con este ejercicio de memoria democrática. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en un año? Sí, es una cosa entre Valle Inclán y una serie de estas que creo que es un poco el pecado capital de Pedro Sánchez. Ha visto mucho Netflix. Entonces, estas series que le molan a él, de grandes hombres de Estado, grandes prohombres que se enfrentan a momentos críticos y tienen un gabinete que les apoya y tal, y además son unos tíos que tienen giros de guión y tal, pues creo que Fanático de House of Cards, ¿verdad? Un poquito House of Cards, un poco Succession, un poco incluso la Casa Blanca. Y claro, le funcionó, La verdad que como jugada comunicativa fue maestra. Nos tuvo en vilo unos cuantos días y yo recuerdo que ese día grabábamos la base y estábamos en directo esperando a ver qué ocurría. Pero bueno, para sorpresa de nadie, pues eso fue un efecto comunicativo. Colocó el problema del lawfare en el lugar en el que lo quería colocar, que es básicamente para victimizarse él, pero no ha cambiado absolutamente nada de las estructuras que permiten ese lawfare y que muchos sufrieron antes que él y de una forma mucho más cruda las siguen sufriendo a día de hoy. Por supuesto, el caso más paradigmático lo tenemos coleando aquí con la cuestión de Pablo Iglesias, del informe PISA de Granadinas, de todo esto, que lo contamos, por cierto, en el libro Enemigos Íntimos, que si no lo habéis leído lo recomiendo, que está muy bien. Y bueno, y en realidad es que a día de hoy lo que vemos es precisamente todo lo contrario. Un Consejo General del Poder Judicial que escora a la derecha, o escora es ser generosa. Vemos que no se ha tomado ningún otro tipo de medida por una transparencia en torno al Poder Judicial. El otro gran melón del que pocas veces se habla, lo explica muy bien siempre Martín Pallín y Vicky Rosell, que es el acceso a la judicatura, que podría transformar en la correlación de fuerzas y podría transformar la forma en que el Poder Judicial opera desde las cloacas en este país. Tampoco lo va a tocar, porque el PSOE jamás va a tocar la alta función pública, ni va a tocar los accesos clave a los grandes a las grandes estructuras de control del aparato burocrático y estatal, que son fundamentales. El poder burocrático es fundamental y el PSOE lo sabe muy bien, por eso no lo toca. Entonces, bueno, pues lo de la carta, un año después ya vemos cuál ha sido el resultado, pero también se les va a volver en contra, creo, porque al final lo que está todos los días en los medios es Ábalos, por ejemplo, y el caso Jessica, y al final el lawfare lo va a utilizar siempre la derecha para su beneficio, y toda esta teatralización cosmética, pues lo que ha demostrado también es cómo ha demostrado el Poder Judicial, a esa derecha judicial organizada y politizada que opera desde siempre y que además jamás ha sido depurada. Les ha demostrado la impunidad que tienen, les ha demostrado cuál es el límite de acción que está dispuesto a asumir este gobierno para enfrentar un problema tan enorme como es esta derecha judicial organizada, y son unos límites muy frágiles, unos mimbres muy flojitos. Entonces al final lo que ha hecho ha sido reforzarles en su idea de que son impunes y que pueden seguir operando y que pueden seguir haciendo política desde la justicia. Entonces, flaco favor nos ha hecho a todas, porque esto, como casi todas las decisiones que está tomando este gobierno, se dan la vuelta como los boomerang y nos dan en la cara.